Hoy en esta mañana quiero compartirles acerca de Judas. ¿Quién no lo conoce a este personaje? Judas era uno de los 12 apóstoles que Cristo Jesús llamó para trabajar codo a codo juntamente con él todos los días mientras él estuvo aquí en la tierra, y luego que se fue igual le dejó una comisión para que la sigan poniendo a la práctica. Y todos muchas veces podemos mirar a Judas como el más insignificante de los 12 apóstoles. Pero quiero decirle, hermano, que también en esta congregación y en todas las congregaciones del mundo hay Judas, y hay muchos Judas. Así que no le vamos a tirar solamente las piedras a Judas. Amén. Y esto lo vamos a ir viendo a través de la palabra. Meditaba mucho en la palabra que está en Mateo 27. No se las voy a compartir la historia porque todos la sabemos. ¿Quién no sabe de que Judas fue el que traicionó a Jesús? Judas fue el que lo vendió por 30 monedas de plata. Y Judas fue el que no, en realidad, Judas nunca obedeció a Dios. ¿Por qué va a decir usted si Judas siempre andó con él? Judas andó con él solamente. Pero él pudo ver en el tiempo de que estuvo con Jesucristo, de que tenía al maestro, de que tenía aquel que le enseñaba cada día a través de su vida, a través de los milagros, a través de todo lo que sus ojos podían ver. Jesús se los presentaba siempre a sus 12 apóstoles. Pero Judas siempre se puso una máscara, y van a pensar que no se la quitó y tampoco fue descubierto por sus otros 11 colegas apóstoles. Así que eso lo vamos a ir viendo a través de la palabra. Vamos a ir a Mateo 27:5, empezando así. Quiero que sepa que esta prédica le puse como nombre: no cometa suicidio espiritual. Judas lo cometió y esto lo vamos a ver. Dice en Mateo 27:5, y arrojando las piedras de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Qué hizo Judas cuando se halló culpable? Cuando se dio cuenta de que había entregado al maestro, de que lo había vendido por 30 monedas de plata, salió y fue y se ahorcó. ¿Sería esa la solución? Podemos ver que en los 12 apóstoles también hay otros que tuvieron sus fallas, tuvieron sus pecados, sus errores, pero no tomaron esta decisión que tomó este varón. Para entender más, vamos a ir a Hechos 1:18. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió, dice, un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. O sea, fue algo catastrófico, increíble. Para mí que él, en este terreno que compró con ese dinerito que ganó ilícitamente, ¿y cuántos más habría ahorrado ya? Porque Jesús le dio la confianza de que Él sea el que guarde la plata, que Él sea el administrador de todas las finanzas, de todo el caminar de cada día. Así que por supuesto que había más, ¿no? Por eso Él agarró y se compró un terrenito. No sabemos, no habla de qué tamaño, pero ya tenía. Pero podemos ver de que este hombre, mirando nosotros el tiempo que caminó con Jesús, este hombre conoció de cerca. Dormía al lado del maestro, podía
los milagros, los que Él sanaba a los enfermos, podía ver cuando Él multiplicaba los panes y los peces, podía ver cuando caminó por las aguas, podía ver todas las cosas que hacía Jesús en el día a día. Pero nada de eso le conmovió. Este hombre solo pensó en él, solo pensó en la avaricia, porque vamos a ver más después que esto lo llevó a este final tan feo, tan catastrófico. Un hombre de la talla de Judas que caminó con Jesús 3 años y tanto, ¿será que no pudo cambiar? Pero podemos verlo que así fue. Aquí podemos ver de que pueden haber muchos que están sentados ahorita en estas y en todas las congregaciones. Hay personas que verdaderamente caminan, solamente caminan con Dios. ¿Sabe qué? Cuando nosotros tenemos que caminar con Dios, tenemos que obedecer su palabra. No basta solamente con caminar. No basta solamente con congregarse, aparecer los días domingos y después los otros días hacer lo que es nuestro, lo que nos trae ganancia, lo que nos trae economía, lo que nos trae las cosas materiales. Hermano, para pensar y meditar y para entender un poco más a profundidad lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana, vamos a ir a Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, escuche bien, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué dice? Morirás. Este es un mandato que Dios da a la humanidad. No solamente se la dio, no solamente nos las da en este tiempo. Podemos ver que desde que empezó Dios a ordenar todo, este mandato se lo dio a Adán y a Eva. Pero podemos ver de que el hombre, en su naturaleza pecaminosa, en su carne, en su yo, en su orgullo, en su soberbia, solamente está haciendo prevalecer su personalidad. ¿Ya? ¿Qué fue lo que pasó en ese tiempo con Adán y Eva? Dios le había presentado un paraíso de todo lo que hay ahí. Pueden comer. Esta plantita no me la toquen, por favor. Y les dijo, el día que ustedes toquen o coman de este fruto, ciertamente van a morir. Es verdad que comieron y no murieron físicamente, pero espiritualmente, chao pues, ¿no? Porque luego fueron expulsados, sacados fuera del paraíso y Dios puso querubines para que no vuelvan a entrar ellos a ese lugar. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios. La leemos, hermano. Pero yo no sé, no quiero pensar mal, ni quiero hablar mal de nadie, pero somos seres humanos y siempre le fallamos a Dios. Puede ser que usted la lea la Biblia, puede ser. ¿Se acuerdan que la otra vez les compartí de la palabra de Dios que tenemos
si queremos vivir, si queremos tener un tesoro, es la palabra de Dios. Pero no va todo solamente con leerla. Tenemos que obedecerla. Porque la palabra de Dios, todo lo que Él nos habla es respecto a lo espiritual, a lo que nos va a acontecer después cuando nosotros partamos de este mundo. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que espada de doble filo. Como le decía, Judas caminó con Jesús. Y él veía que Jesús todos los días hablaba con su Padre. Él hablaba con ellos, los instruía, les enseñaba por dónde vamos a ir, qué vamos a hacer hoy. Él estaba ahí. Pero al final de cuentas podemos ver de que nada de eso le interesaba. Él solamente pensaba en lo económico, en comprarse algo, en sacarse de la bolsa. En este momento nosotros podemos estar aquí y es verdad que hemos venido ¿a qué? A adorarle a Dios, a alabarle a Dios. Pero muchos hemos venido con la boca solamente. Nuestro corazón está en otro lado. Muchos hemos venido a alabarle a Dios con los labios, pero nuestro corazón está en otra cosa. Tal vez en los exámenes, tal vez en el trabajo, tal vez en tantas otras cosas. Quiero decirle que si usted está en esa posición, usted que no ha venido a adorarle a Dios con el corazón, con su mente y con su alma, usted viene a ser un muerto espiritual ante Dios. Dios quiere que le adoremos nosotros en espíritu y en verdad. Amén. Aquella persona que verdaderamente no viene a adorarle a Dios con la mente, con el corazón y con su alma, está prácticamente muriendo espiritualmente. Amén. Como les decía, ¿no? Podemos meditar en este varón. Podemos meditar de que verdaderamente si nosotros solamente caminamos con Jesús, escuchamos o leemos su palabra, pero no la obedecemos, de nada nos sirve. Hay una frase que dice, si tú te alimentas de la palabra te alejará del pecado. Pero si no lo haces, si no te alimentas de la palabra de Dios, el pecado te alejará de la palabra. Así que no hay, hermano, no hay excusa, no hay pretexto donde usted no pueda cada día alimentarse de la palabra de Dios, pero sí poniéndola en práctica en su vida cada día. Aquí es Jesús, él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Note usted que para vivir tiene que comer físicamente uno. Si no se alimenta físicamente, tenemos que alimentarnos, tenemos que comer, tenemos que alimentarnos físicamente para poder tener una vida saludable y poder servir a Dios. Así es, ¿no es verdad? Pero cuánto más cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios que sale de la boca de Dios, esto nos trae vida espiritual, nos trae seguridad,
nos trae fortaleza, nos trae un crecimiento espiritual cuando nosotros verdaderamente nos alimentamos de la palabra de Dios. 10 principios, este es el primero en el que le acabo de decir, el primero es el que acabo de leer. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que alimentarnos, así como nos alimentamos físicamente, mucho más tenemos que alimentarnos espiritualmente, leyendo la palabra y poniéndola en práctica. Porque si no, nos estamos poniendo, como dice, la horca igual que Judas. Judas, cuando ya se vio descubierto de todo lo que había hecho mal, no le quedó más. Y podemos ver de que este hombre se reventó, dice, soltó su cabeza, todo fue un desastre, ¿no? Y cuidado, hermano, que nosotros también podemos tener un final grave si verdaderamente no ponemos en práctica lo que leemos, lo que nos hablan a través de las prédicas, a través de la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2. Tenemos que dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que en ella crezca para salvación. Aquí nos pide el Señor obediencia. En la palabra hay vida y hay crecimiento, hay salvación. Cuando tú dejas la palabra, dejas de vivir como Dios quiere que tú vivas. Cuando tú no lees la palabra de Dios, cuando tú no te alimentas en tu vida espiritual, ¿cómo puedes resistir a todas cosas que vengan sobrenatural, espiritual delante de ti? No tienes vidas, no tienes vida espiritual, y esto es lo que tienes que cuidar. Tienes que desear como un niño. ¿No ves un niño cuando tiene hambre, llora, molesta a la mamá, hasta que la mamá tiene que sacar la tetita y darle, ¿no? Para que él se alimente y quede ahí. Así tenemos que ser nosotros como estos niños, desear, pero desear todo lo espiritual a través de la palabra de Dios. Amén. No tenemos, hermanos, que dejar de leer la Biblia. No tenemos que dejar de obedecer. Si dejamos de leer la palabra de Dios, estamos nosotros mismos poniéndonos la soga al cuello para terminar como Judas en nuestra muerte espiritual. Vamos a ir al 2. El 2 dice, no dejar de orar. Cuando un cristiano dice, no ora, hay unos dichos que dicen así, ¿no? Cuando el cristiano no ora, el diablo, ¿qué? Se lo devora, ¿no? Cuando un cristiano no ayuna, el diablo se lo desayuna. Y cuando un cristiano no vigila, el diablo lo aniquila. Así que también tenemos que tener por costumbre, tenemos que tener esa sed, esa hambre de tener siempre ese tiempo de oración con nuestro Padre. Yo les digo que nosotros teníamos en la casa de muchos años, desde que hemos empezado en los caminos del Señor, un grupo de oración. Iban, hermanos, llegamos a ser hasta 40. Pero ahora pregúntame cuántos van. Es una pena. No nos gusta hablar con nuestro Dios, con nuestro Padre, no nos gusta, ¿no? Lo que nos gusta es hablar entre nosotros, haciéndonos chistes, acordándonos de medio mundo, pero menos hablar con nuestro Dios, con nuestro Padre, como lo ha hecho nuestro hermano, interceder por aquellos. Pero cuidado, hermano,
La Biblia dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Vamos a ir a Mateo 26, 41. Velad y orad. Velad y orad, dice la palabra del Señor, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí la palabra nos dice que tenemos que estar velando. La palabra nos ha dicho que no sabemos a qué hora va a venir Dios, ¿no? Va a venir cuando menos lo esperemos. Por eso dicen, estén atentos, estén siempre orando, velando, para que no entréis en tentación. ¿Cuál es su tentación de usted? Antes para mí era el fútbol. Yo a veces, por mirar un partido, dejaba algunas cosas que tenía que hacer para el Señor. Pero hay muchas tentaciones. Yo no sé en qué usted es tentado, pero puede tener muchas tentaciones también. Pero aquí el secreto es orar, estar orando. ¿Se acuerda que muchas veces uno en la consejería charla con los hermanos, hermanas? ¿Qué voy a hacer, pastor? Ya caí. Pasó lo que no tenía que pasar. ¿Por qué? Porque no oran, no velan, están más en su carne. El Espíritu dice que sí. ¿Sabe qué? A mí el Espíritu siempre me despierta a las 5:30 de la mañana. Y esa es la hora más linda, pues, ¿no? Para dormir. Y le doy vuelta a la cama. Pero le digo, Espíritu Santo, yo sé que eres tú el que me estás hablando. Y me paro y me voy a orar. El Espíritu nos hace recuerdo de que nosotros tenemos que estar orando, de que tenemos que estar velando. Pero, ¿cuál es su Dios de usted? ¿Su carne? ¿Por qué no puedo, hermano? ¿Sabe qué? Esa es la hora que me duele. Porque se ha quedado hasta tarde mirando televisión, tal vez en los juegos que tienen los teléfonos. ¿Por qué no me diga, grandes, chicos, todos están metidos en las redes? Hermanos, si nosotros nos dejamos gobernar con la carne, vamos a terminar como Judas. No nos creamos superior, como dice el dicho, superior a Drácula. Velad y orad para no entrar en tentación. Cuando no hablas con Dios, cada día estás provocando tu muerte espiritual. ¿Por qué? Porque no estás obedeciendo la palabra de Dios. Dios dice, esto es palabra de Dios lo que le estoy leyendo. Y Dios dice, tenés que velar, tenés que orar. En usted, en mí, está el obedecer. En usted, en mí, está el tener una vida, una comunión con Dios y poder seguir adelante. El punto 3. Hebreo 10:25. No dejar de congregarse, como muchos tienen por costumbre, ¿no? Es el Señor
el que dice, no dejen de congregarse. Es lindo estar aquí congregados. Yo les puedo decir que ustedes ahorita están en el mejor lugar, están delante de Dios, pero tienen que estar con el corazón y con la mente puesta en Él. Amén. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de la venida de nuestro Señor. Este tiempo que he estado leyendo mucho, le comentaba a mi esposa y a mis hijos de que verdaderamente hacía tiempo que no leía Apocalipsis y lo he vuelto a leer. Y Dios me mostraba tantas cosas que van a suceder muy pronto. Y el que esté viviendo como Judas solamente caminando con Dios, no obedeciendo la palabra, dice que lastimosamente se va a quedar fuera. No lo digo para asustarlo, sino para que usted también agarre la palabra, porque en nosotros está el amar, el cuidar, el proteger también nuestra salvación a través de nuestra obediencia a Dios. Si nosotros estamos aquí en esta congregación solamente caminando con Dios y puesta una máscara como la tuvo Judas, el único que sabía que lo iba a traicionar era Jesús, pero los otros 11 dice que no, ni se percataban de sus malas intenciones. O sea que la hacía bienísimo. Y así sucede. Muchas veces nosotros caminamos con hermanos, ¿no? Cuando de repente, ¡pum!, cayó en pecado. Pero si yo lo he visto y era un angelito, nunca ni siquiera malas palabras decía. ¿Qué pasó? Dejó de velar, dejó de orar. Dejó de obedecer la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros miramos solamente lo que más avergüenza o lo que más sobresale en una congregación es el adulterio o la fornicación. ¡Ay, es verdad que son feos esos pecados! Y lastiman muchas personas. Pero ¿y qué de los chismes? ¿Qué de las envidias? ¿Qué de las mentiras? Esas cosas no se ven. Entre hermanos no lo vemos, pero sí Dios la ve. Y a Él sí que no se la vamos a charlar nunca. Amén. Así que no tenemos que dejar de congregarnos, porque vienen días. Si miramos en este tiempo de pandemia, los templos fueron cerrados y muchos dejaron de congregarse. Cuando tú dejas de congregarse, cuando tú te apartas de la iglesia, pero ustedes podrán decir, pero aparecieron muchas iglesias en las casas. ¿Es verdad? Es verdad. Pero muchos habían que solamente se conectaban y se iban a hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque el que estaba conectado estaba mostrando su cara, estaba atento, estaba con el corazón y con su mente congregado, aunque sea en casa, escuchando la palabra de Dios. Pero aquellos que no ponían la imagen,
era porque no estaban ahí. Estaban haciendo cualquier otra cosa. Usted podrá decir, pero Judas siempre estaba con Dios. Y es verdad, siempre estaba con Dios, caminaba con Él, con Jesús, como les dije al comienzo. Pero ¿por qué Judas hizo lo que hizo? Vamos a verlo en Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Como les decía, muchos pueden estar en este momento presentes. Lindo. Eso era lo que hacía Judas, acto de presencia. Él estaba con Jesús, estaba físicamente. Puede ser que cuando le decía, bueno, anda a Gao, anda a cobrar, corría, ¿no? Porque sabía que le convenía. Pero para orar, para obedecerle a Dios lo que tenía que obedecerle, escuchaba nomás y él seguía haciendo. Por eso dice el Señor, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor en mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido. Cuidado, hermano. Si tenemos siempre de seguir y andar con el Señor, tenemos que hacerlo de todo corazón, obedeciendo su palabra de Él. Amén. Vamos a ir al cuarto punto. No dejar de adorar a Dios. Es lo que hacemos a la entrada, ¿no? Cuando empezamos el culto, lo primero que viene es la alabanza y luego la adoración. Pero se han dado cuenta, a veces tenemos a las chicas aquí danzando. Cuando empieza la adoración, se hacen gas, ¿no? O sea, eso no va con ellas. O muchos de nosotros, cuando empieza la adoración, ya no levantamos las manos, no cantamos. Porque si levanto mis manos, el de atrás va a decir, no, hermano, tenemos que hacerlo para el Señor. Y adorar no es solamente cantar, adorar es obedecer a Dios. Adorar es servirle a Dios. Adorar es amar a tu prójimo. Adorar atrae muchas cosas que pueden salir de tu corazón. En Efesios 1:6 dice que fuimos creados para alabanza de su gloria y de su gracia de Dios. ¿No le alegra eso? O sea, lo que estamos haciendo en este tiempo de alabanza y adoración son ensayos que tenemos que nosotros entrenarnos. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted parta de este mundo, si usted se va al cielo, allá no va a tener que hacer más que alabar y adorar a Dios. Allá no hay a quien ya le predique. Eso hágalo en este tiempo, hoy que está acá en la tierra.
Allá solamente se va a disfrutar de la presencia misma de Dios. Alabar y adorar a Dios, lo que hacen los ángeles y los querubines. Vamos a ir a Zacarías 14, 16 y 17. Este es un principio impresionante que dice la Biblia. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieren contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrarle la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué hacía la gente, aquellos que sobrevivieren en las naciones? Cada año subían a adorar al Rey. Nosotros tal vez lo hacemos cada domingo, pero nosotros tenemos que hacerlo, hermano, todos los días. ¿Por qué? Porque a Él le debemos todo. ¿Sabe qué dice más abajo? Si no adoramos, si no adoras, nosotros estamos provocando nuestra muerte espiritual. En el 17 dice, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. En esos tiempos la gente se movía por la agricultura, por la ganadería, pero Dios como que le dejó la pelota en sus canchas. Bueno, queridos, si ustedes verdaderamente me aman, yo quiero que cada año vengan a adorarme. No me interesaba la distancia. No me interesaba si era el sol caliente, no me interesaba si había lluvia. No habían toritos, no habían motos, no habían autos, no había más que los camellos y los asnos para llegar de un lugar a otro. Y si no iban, ¿qué pasaba? Bueno, no vienen, no hay lluvia, no hay producción de sus sembradíos. Ahí les cortaba todo. ¿Qué pasa con nosotros en este tiempo? Cuando nosotros no venimos verdaderamente con el corazón agradecido, cuando nuestra mente y nuestro corazón no está rendido a Dios y estamos solamente adorándole a Él con nuestros labios y con nuestra boca, estamos pensando en nuestro trabajo, estamos pensando en nuestro negocio. ¿Qué pasa? Si el día de mañana tú sales a trabajar, que tienes tu negocio de venta, no vendes. Pero Dios es bueno, ¿no? No hay dónde perderse, hermano. Si nosotros verdaderamente no amamos a Dios, no adoramos a Dios, pero con el corazón, si no obedecemos la palabra de Dios, Dios no va a mandar lluvia de bendición a nuestra casa. Amén. Un ejemplo de adoración está en San Juan 12, del 1 al 8. No se los voy a leer, pero se los voy a comentar. Yo sé que ustedes todos los han leído, lo han mirado tal vez. Bueno, ya habrán dicho, no, ucha esa loca prostituta. ¿Cómo va a hacer eso? Como Judas, ¿no? Fue esta mujer que cuando Jesús entró y estaba ahí en una cena, ella lo vio y ¿qué hizo? Agarró, dice, su frasco de alabastro y se fue y lo derramó a los pies de Jesús.
Mire usted, esa adoración, dice que ese frasco de alabastro más o menos tenía un precio como un año de trabajo. Eso se llama adorar a Dios. No mirar el monto, no mirar la cantidad, no mirar el día ni los años que ella trabajó solamente para tener ese perfume, sino que ella le dio más valor a su salvación eterna. Estaba a los pies del maestro y ella no podía desperdiciar ese tiempo. Muchos ahí, aún Judas abrió su boca y dijo, ¿cómo? ¿Cómo puede ser desperdicio? Ese frasco hemos podido venderlo y ese dinero dárselo a los pobres. ¡Wow! ¿Se dan cuenta qué corazón tenía Judas? Hacía caso omiso a la adoración, porque él nunca se postró a los pies de Cristo. Su deleite de él era pensar en las cosas, en la avaricia que había en su corazón. Nosotros tenemos que aprender de esta mujer, porque Jesús dijo, donde se predique el evangelio, hablarán de esta mujer. Y hoy estamos hablando de ella. ¿Cuántos años han pasado? Cuando usted haga cosas buenas para Dios, siempre se la va a recordar por ser una mujer de oración, por ser un hombre de oración, por ser un hombre o una mujer que amó a Cristo con toda su mente, con todo su corazón, que siempre estaba obedeciendo la palabra de Dios. Amén. Punto 5. Como les decía hace rato, nosotros muchas veces los seres humanos vemos los pecados de adulterio, de fornicación, los pecados de robo, pero hay muchos pecados, hay muchos otros pecados, como les decía, el chisme, la mentira, y vamos a ver Santiago 3, 8 al 10. Pero ningún hombre puede tomar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, lleno de veneno mortal. Cuando habla de hombre, también habla de la mujer, porque esa lengüita a veces es más brava todavía, ¿no?, que la del hombre. Con ella dice, bendice al Dios y Padre, y con ella maldice a los hombres que están hechos a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios. ¡Wow! De una misma boca proceden bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Sabe qué? No hable nunca mal de nadie, ni para nadie. Peor maldecir. No maldiga a ese su vecino que le cae mal. No lo maldiga. No hable mal para él. No hable mal para su esposa, para su esposo, para sus hijos. No hable mal para los hermanos. Peor maldecir. ¿Sabe qué? Usted y yo somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si usted está hablando mal para alguien, es como si esté hablando mal para Dios. Si usted está maldiciendo, ¿sabe qué? Lo que Dios dice aquí,
porque de una misma boca proceden bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Sabe qué le dijo Dios a Abraham? No se lo voy a leer, solamente le voy a dar la cita bíblica en Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, lo malde. Yo también los maldeciré. Cuidado, hermano. No es tan sencillo estar hablando mal para su prójimo. Todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Se acuerda de María y Aarón? María, la hermana de Moisés, empezó a hablar para Moisés juntamente con Aarón. ¿Qué pasó con ellos? Dios dijo, ustedes no tenían por qué blasfemar contra Moisés. Porque lo que yo bendigo, nadie lo maldice. Lo que yo pongo en un lugar, nadie tiene por qué hablar para él. Si usted alguna vez ha hablado para su pastor, para un líder, para aquel que está enseñándole, aunque sea caminando con Jesús, arrepiéntase. Nadie está puesto por coincidencia ni por casualidad. Nosotros estamos puestos en el lugar que Dios nos ha puesto. Es Él el que nos ha colocado. Y cuando Dios bendice, nadie puede maldecir. ¿Qué pasó con el pueblo de Coret? ¿Se acuerdan de? ¿Han leído, no? Número. Está en número 16, si no me equivoco, 41. ¿Qué pasó con esto? No. Si no solamente a Moisés Dios le habla, a mí también me habla. Porque yo también oro, porque yo también. ¿Qué pasó con este pueblo? Y todavía no se conformó con ser él solo, sino que metió a 300 más. Dios le llegó su ira y solamente partió la tierra y se los tragó vivos. Ay, el hermano de mi grupo no me cae bien. Por eso es que yo no voy a los grupos de conexión. Cuidado, hermano. Siempre con la misma, la hermanita. La odio. ¿Sabe qué? Cuidado. Tras que la veo, mis ojos se llenan de lágrimas, pero de rabia. Nuestra boca está para bendecir, para dar palabras de vida, para dar palabras de aliento, traer palabras de paz. Nuestra boca está para hacer las cosas, cantar alabanza, himnos, dice el Señor. Nuestra boca está para bendecir, bendecirnos los unos a los otros. Si no estás haciendo eso, hermano, estás muriendo espiritualmente. Ese presidente, expresidente de Venezuela, él nomás cavó su tumba al maldecir a Israel. Israel es el pueblo de Dios. ¿Sabe qué dice el Señor? De que nosotros tenemos que orar por Israel. Bendecir a Israel. Amén.
No podemos, hermano, maldecir lo que Dios ha bendecido. Si nosotros estamos en este lugar, estamos en una casa santa, porque esta casa Dios la ha levantado para nosotros. Y si nosotros estamos aquí, es porque somos sus elegidos, sus escogidos de Él. Y cada día podemos estar santificándonos cada día más. Amén. Romanos 2:1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quieras que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. No somos perfectos. Cuidado, hermano. No hemos sido salvos para juzgar a nadie. Si somos salvos es por pura gracia de Dios, no por un mérito nuestro. Cuidado con que estemos juzgando a otro. Punto 6. Hebreos 13:17. Dice la palabra de Dios: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No nos conviene, hermano, dejar de sujetarnos a las autoridades que son delegadas por Dios. Estos son principios que nos da la palabra de Dios, que no tenemos que dejar de obedecer también a nuestros pastores, a nuestros líderes. Esto fue lo que no hizo Judas con el maestro. A pesar de que caminó con él, a pesar, como les decía, tal vez Jesús lo veía un día desanimado y lo abrazaba y le decía: ¿qué te pasa, Judas? ¿Por qué te noto así? Tú eres para mí la niña de mis ojos. ¿Sabes que te amo, Jesús? Te amo, Judas. Hagamos las cosas bien. Pero él nunca se sujetó a su maestro. Judas lo deshonró a su maestro, no le obedeció, pagó mal por bien. Eso causó su muerte espiritual. Y como les decía, no también Judas, también María y Aarón, cuando fueron llenos de lepra. La cita bíblica que le quería decir, estaba bien lo que le di, número 16:41, cuando Coré también blasfemó contra su líder, que era Moisés. Así que, hermanos, si nosotros queremos caminar y llegar a la meta donde está nuestro Dios sentado, dice, tenemos que leer la palabra, obedecer la palabra, orar y estar siempre obedeciendo la palabra. Séptimo punto, ya voy llegando. Mateo 6, 14 y 15.
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí el Señor nos dice, como yo perdono, así también ustedes tienen que perdonar. Eso es un principio, ese es un mandato que yo les doy. Y tú y yo somos pecadores, ¿no? Todos los días le fallamos a Dios. Pero necesitamos el perdón de Dios también cada día. Por eso es necesario de que nosotros siempre tenemos que orar. Pero si podemos ver en lo que hemos leído, obviamente, para que ese perdón venga, está condicionado. ¿Qué dice? Si ustedes no perdonan, aquel que le ha pisado el callo, tampoco yo. Wow. Tampoco yo los perdono. No hay dónde perderse, ¿no? Así que, por más duro que sea la cosa, el Señor nos manda. ¿Y cuántas veces dice que tenemos que perdonar al día? ¿Cuántas? 70 veces 7, ¿no? Ay, yo lo perdono, pero no olvido. ¿Será que está bien? O yo te perdono, pero hasta que me acuerde otra vez. Hay otro dicho, ¿no? Que lo perdone Dios, pero yo no. Wow, lo ha hecho temblar a Dios. Tanto mal me ha hecho. ¿Cuántos males haces tú día a día ante los ojos de Dios? Tenemos que aprender a perdonar. No hay opción. Un testimonio que vi del finado pastor Gigi Ávila fue que, no me acuerdo si era un pariente de él que había matado a un hombre. Pero él dijo, le aconsejó y le dijo, mira hijo, tenés que perdonarlo. Pero ¿cómo se ha matado? Si vos querés entrar al reino de los cielos, tenés que ir, vamos conmigo. Y tú le vas a decir que lo perdonas. Pero pastor, ¿cómo? Bueno, orá que el Espíritu Santo te convenza. Y dice que a los 2 días fueron. Ese hombre lloraba porque le dijo que lo perdonaba, aún por haber matado a mi ser querido. Pero ¿qué hizo? Ese se sacó la soga del cuello, porque si no lo hacía, no lo perdonaba, tampoco Dios lo iba a perdonar a él. ¿Qué fue lo que dijo Jesús cuando estaba en la cruz? Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Tenemos que aprender a perdonar. Amén.
Punto 8. Gálatas 5, del 16 al 21 vamos a leer. Esto habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Puede ver, ¿no? Esa lucha que hay. La carne es todo esto, ¿no? Todo nuestro cuerpo, todo lo que... Pero en nosotros está, hermano. ¿A quién satisfacemos? ¿Al espíritu o a la carne? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Y ahí viene una lista, una chorrera, dice, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No entrarán al reino de Dios. Si usted está satisfaciendo a su carne, a su yo, con todas estas listas, si usted está con estas listas que son adulterio, que son fornicaciones, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, si usted anda consultando a los brujos, si usted anda en pleitos, en celo, en ira, en contienda, en disensiones, en energía, envidia, si usted es un borracho irresponsable que deja sin comer a sus hijos, a su mujer, no se vaya a creer de que porque usted viene un domingo a la iglesia ya lo solucionó todo. Arregle con Dios. Arregle, arrepiéntase de todas estas cosas que usted le da gustito a su carne. Obedezca al Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza. Contra estas cosas dice, no hay quien pueda decirle algo. Son menos, ¿no? Son menos las cosas que si obedecemos al Espíritu. ¿Qué es obedecer al Espíritu? Es obedecer la palabra de Dios. Es nutrirnos. Si la leemos, pues pongámosla en práctica. El Señor dice a través de su palabra. No minta. Pues no mienta. No robé. No robé. No codicies. No codicie. Sencillo. No andes en chisme. Pues no sea chismoso. Júntese para orar, para edificarse en las cosas de Dios, no para estar hablando para su prójimo. Si nosotros estamos viviendo, o si alguien está viviendo en todas estas cosas que le acabo de leer, si vive para satisfacer su carne, está muerto espiritualmente. Y la gente puede decir, si Dios es tan bueno, ¿cómo es que va a mandar a la gente al infierno?
¿Sabía usted que Dios no manda a nadie al infierno? La gente se va sola, ¿ah? Por las obras de su carne, por la desobediencia, por la deshonra a Dios, por no poner en práctica la palabra de Dios. Solita se va, como invitada entran. Cuidado, el Señor nos está hablando en esta mañana. Amén. Nada está perdido, hermano. Antes el que mataba, pucha, y uno lo sabía, se asustaba, ¿no? Ahora los homicidios, las muertes, todos los días. Si no es por el COVID, es por la pistola, por el cuchillo, pero todos los días. Ya no hay temor a Dios. No hay respeto a la vida. Pero no se deje llevar por su ira. No se deje llevar por esas cosas. Vamos al 9. Ya estamos terminando. Nos falta un hito más. Primera de Juan 1:7. Dios es así. Dios es un Dios de amor. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto nos habla de andar en luz. Y andar en luz es tener comunión con las personas, con todos, las que estamos aquí y las que pueden haber afuera. Porque la Biblia está llena de frases que dice, amémonos los unos a los otros. Sirvámonos los unos a los otros. Oremos los unos por los otros. Llevemos las cargas los unos de los otros. ¿No? Se da cuenta que todos nos necesitamos. Y eso es comunión. Eso es obedecer lo que la palabra del Señor dice. Nosotros necesitamos a las personas y las personas también nos necesitan a nosotros. Yo siempre les he dicho a mis hijos, a mi esposa, hay veces uno menosprecia a las personas, pero no se equivoque. Aún ese que usted lo ve tan inútil, inservible, un día usted puede pedirle un favor. No menosprecia a nadie. Amémonos, hermanos. Amémonos los unos a los otros. El que no lo está haciendo se está poniendo una soga en el cuello, como lo hizo Judas. Es que yo soy así, no sé demostrar amor. No tenemos, hermanos, que aislarnos. Tenemos que estar en luz, en comunión. ¿Sabe qué? Cuando usted tiene relación con la hermandad, cuando usted no se oculta de nadie, es porque usted está andando en luz. Cuando un cristiano, cuando un hermano empieza a esquivar al otro, es que algo están dando mal, algo están dando chueco, algo están dando torcido, pero no hay nada oculto, dice el Señor, que Él no lo saque a la luz. Amén. Y para terminar vamos con el 10. Lucas 12:15. Jesús le dice a sus apóstoles y les dijo, mirad y guardaos de toda
¿De toda qué? De toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Como le decía, la avaricia fue la que condenó a Judas. Cuidado, hermano. Cuidado que en nuestro corazón esté existiendo la avaricia, el amor al dinero, el amor a las cosas materiales, el amor a tener más y más, y nos quite esa relación con Dios. Hay muchas personas que quisieran estar en este lugar que usted está, pero por cuestiones de trabajo a veces no están, por cuestiones de estudio. Dios dice que Él en 6 días hizo todas las cosas. El 7º día lo hizo para Dios. No es para usted ni para su familia, es para Dios. A veces nosotros deshonramos a Dios cuando decimos, no vine al culto porque tenía que pasar tiempo con mi familia o con mis amigos. En su vida y en la vida de todos los que estamos aquí, el primer lugar lo tiene que ocupar Dios, el segundo lugar Dios y el tercer lugar Dios. Si usted quiere irse directamente al cielo, es poniendo en práctica la palabra de Dios. Que la avaricia no llene nuestro corazón, que no estemos con una máscara hasta llegar a este fin. Porque la vida del hombre, dice, no consiste en la abundancia de los bienes, que posee. Usted puede ser muy rico, muy poseedores de tantas cosas, pero si no tiene a Cristo, no tiene nada. Si usted caminó con Dios y no obedeció su palabra, tampoco tiene nada. El secreto es poner en práctica la palabra de Dios. Y vamos con el último versículo. El que está puesto su corazón en las riquezas, en los bienes, este está muerto espiritualmente. Eso fue lo que llevó a Judas a la horca. Eso fue lo que lo hizo terminar tan mal. En 1 Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo mandan que no sea altivo, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas. ¿Qué quiere decir incierta? Que hoy la tenemos, mañana puede ser que no. No, pero la tengo en varios bancos. Ande la tengas. Pero hay una salida, hermano. Dice, las cuales son inciertas. Sino en el Dios vivo, en Él tiene que estar nuestra confianza. En el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Hermanos, si usted, como empecé en Génesis, el Señor dijo, no coman de esta fruta, porque el día que lo hagan, morirán. Hoy el Señor nos ha dejado como tarea de que obedezcamos su palabra.
no tenemos una riqueza incierta nosotros, porque sabemos que amamos al dueño de todo. Si nosotros verdaderamente amamos a Dios, pues obedezcamos su palabra. Ahí dice que nunca el hollín ni el turiro afecta su riqueza. Obedezca a Dios.